Buenos días, mi nombre es Jorge Humberto Alzate, estudiante de la maestría en Psicología Comunitaria. Quiero presentar a continuación la entrevista realizada a Julie Niaza, mujer indígena chamí, y quiero conversar con ella alrededor del rescate e integración de las culturas ancestrales a la vida contemporánea. Uno muchas veces escucha en la cotidianidad, a veces que cuando alguien se enferma, lo primero que hacen o recurren es al médico occidental, ¿cierto? Porque ya ellos pues han visto como en ese proceso o en la medicina occidental de que sí es efectivo y que si vamos al médico occidental ya hay más, digamos que se puede solucionar, por decir así, si esta persona está enferma o si tiene alguna enfermedad un poco fuerte. ¿Y por qué lo hemos dejado a un lado por decirlo así, en algún momento a ese médico tradicional, ¿cierto? Que ya le damos como o la misma o lo mismo el médico occidental o la gente que trabaja pues, en la parte de la salud nos han pues de algún modo nos han vendido como esa idea de que lo occidental y desde la medicina es efectivo y mientras que lo de nosotros no, ¿cierto? Entonces por eso es que muchas veces mucha gente primero recurre a los médicos occidentales que al mismo médico tradicional, que en el caso de los Embera Chami es pues... Julie, una vez decían que en una comunidad que por qué las EPS no entienden las prácticas tradicionales de los Embera, en este caso tú que eres Embera Chamí. Entonces, por ejemplo, que para un ritual se requiere cigarrillos, se requiere aguardiente, y porque la EPS no financia eso, sabiendo de que también está ayudando a salvar la vida, está curando. Entonces era un poco la dificultad, como la EPS en lo que tú dices entiende solo lo occidental como la única posibilidad, porque lo tradicional no es válido, como si no fuera, que no hubiera un saber ahí. Pues yo pienso que desde la ética pues de lo occidental, pues me refiero como en la parte de salud, eh, para ellos pensar, por ejemplo, en un hospital, ¿cierto? En un hospital que un médico tradicional vaya o se requiera de ciertas plantas para hacer su ritual, porque pues la persona que está enferma allí pues requiere que también sea tratado o sea, que sea visto por un médico tradicional y que él requiera de esos materiales, como un médico puede requerir de sus materiales, ¿cierto? Ajá. Entonces, como para, desde la parte ética del mundo occidental, que un médico tradicional en un hospital que vaya a curar a su paciente y que él pida en sus materiales un aguardiente, un cigarrillo, pues yo creo que para ellos éticamente no se ve bien, ¿cierto? Entonces como que muy salido de su norma, diría yo. Julia, el asunto también del nacimiento, ¿cierto? Un poco que no es lo mismo tener un bebé en la comunidad con una partera que tenerlo en un centro de salud o en un hospital, porque de todas maneras ese asunto diferencial del que tú hablas, como que en ese centro de salud en su mayoría no se ve como respetado y No. se violenta muchas veces a las mujeres. Sí, muchas veces, bueno, yo creo que si nosotros en pues yo, bueno, yo haría como la diferencia de, hay comunidades y mujeres que han acudido a los hospitales, pues yo creo que también es como por las circunstancias, ¿cierto? Por ejemplo, hay comunidades que están más cerca a los cascos urbanos y que de algún modo, entre comillas, tienen como mayor atención, ya sea de brigadas o que ellos tienen más acceso de llegar a los hospitales de sus municipios y entonces ya pues hacen ese proceso del control prenatal y hasta llegar a tener su bebé en el hospital, mientras que hay comunidades muy lejanas del casco urbano, de los municipios, entonces sus condiciones no dan para llegar
a que la mujer pues tenga sus 9 meses de estar como en ese proceso de control prenatal y hasta llegar al hospital a tener su bebé. Eso es uno. Y otro porque pues en la parte cultural, si nosotros tenemos nuestra partera en su comunidad, porque voy a querer llegar yo al hospital si tengo pues digamos que alguien, una partera, como decir, un médico de cabeceras, como en lo occidental se dice a veces. Entonces se recurren primero pues a la persona que lo tienen ahí a la mano, ¿cierto? En sus circunstancias o como en las mínimas atenciones que puedan tener ellas o puedan contar en su... Julia, hay otra cosa como con lo educativo. Por un lado está la norma que habla de educación o de educación propia y apropiada. Pero, por ejemplo, uno ve a veces en ciertas comunidades lejanas, como tú dices, tú eres de Carmatarruga, ¿cierto? Sí, que hay bachillerato allá. Pero en otros lados donde no hay bachillerato, resulta que los niños terminan su quinto de primaria y cuando van a pasar al bachillerato pasan a una escuela sin ningún colegio, sin ningún tipo de enfoque diferencial, o sea, le toca acomodarse como a lo que hay. Eso. Ese paso como que la ley no lo contempla, como que no lo tiene claro o que ha sido muy difícil comprenderlo. Sí, bueno, pues ya ahora se viene hablando mucho del CEIP y del CISPI, pues ya como más desde la parte a nivel regional, pues digamos que acá en Antioquia, eso es lo que se viene hablando pues desde la parte educativa, rescatar pues todos estos procesos, que no solo la institucionalidad pues esté como, o sea, que los docentes y las mismas instituciones educativas no estén direccionados, pues digamos que desde una secretaria de educación, sino que seamos nosotros los que pues de una u otra forma los docentes sean ellos como, claro, obviamente con una directriz que en este caso sería desde la regional de acá de la UIA, se vaya pues haciendo como esas pautas de procesos, pero teniendo en cuenta sobre todo pues lo propio, lo cultural, por ejemplo, que se viene hablando, pues yo no tengo tanta experiencia en el tema de educación, pero lo que se viene hablando es cómo incluimos a nuestros mayores, nuestros sabios, ya sea desde la parte de salud, que sean ellos que también hagan parte, que sean ellos como la figura de un docente, que los jóvenes o los niños en su transición pues, de educación vayan reconociendo, ¿cierto? Que ellos también desde su conocimiento, ya que no son docentes ni que tienen digamos que un cartón de bachillerato o profesional, pero que sean ellos también los que pues ayuden como a formar, pues, entre comillas, pues como a enseñar a los niños en la escuela. Sí, para que no tengan ese quiebre cuando lleguen al colegio, que a veces es muy complicado. Sí, porque lo que tú dices ahorita, lo que decías, por ejemplo, si no hay este enfoque, llegamos pues de que nosotros terminamos o un niño termina su quinto de primaria en una comunidad, en una escuelita donde su docente es indígena y que pues ya no tenemos como también esa oportunidad de llegar a una escuela o un colegio indígena, sino que ya hasta ahí llegamos a un quinto de primaria y de ahí ya nos toca buscar un colegio no indígena, entonces no tenemos ese enfoque. Nosotros al interior de nuestras escuelitas, de nuestras comunidades, hablamos pues de un enfoque intercultural y todo, pero ya cuando llegamos a un colegio no tenemos ese enfoque, ya hay un desconocimiento total, entonces nos toca estar como, digamos, bajo la institucionalidad o bajo el reglamento de un colegio. Yo leí otro tema que a veces es complicado porque por un lado se habla de todo el enfoque diferencial, de la atención a las comunidades indígenas, en este caso el rescate de todas las prácticas, de todas esas culturas, de todo lo que tienen. Pero por otro lado uno logra ver como que la institucionalidad no está adecuada para la atención con el enfoque diferencial a los indígenas. Por ejemplo, bienestar familiar, no sé cuántos indígenas tendrá incorporados en su nómina,
las personerías, por ejemplo, para el caso que manejamos nosotros, que es el tema de desplazamiento, cuando llega un indígena para que le tomen la declaración, no hay un traductor, no lo tienen. Las alcaldías muchas veces no tienen como esos enlaces étnicos. Entonces, como que decimos que sí, claro, incorporar todo el enfoque diferencial, pero cuando lo vamos a llevar a la práctica como que es un poco difícil, como que no lo ve uno tangible. ¿Tú qué piensas de eso? Es que eso es evidente, pues hemos hablado de, como te decía ahorita, que del enfoque, ¿cierto? Un enfoque diferencial, pero tanto las instituciones, alcaldías, de salud, digamos que todas las instituciones no han tenido como ese enfoque. Usted que ha tenido mucho recorrido, mucho acompañamiento a las comunidades indígenas, yo, eso ha sido como muchas de las dificultades. Usted sabe que hay comunidades o sea, que se maneja mucho la oralidad, ¿cierto? Y la oralidad, y por otra parte, pues que un nivel académico alto no lo tenemos en muchas comunidades. Entonces, eso dificulta mucho. Por ejemplo, dígame usted, una mujer cuando llega a un municipio, a un hospital, pues por lo general las mujeres son pues las que van y acuden a los hospitales. Entonces ahí está la dificultad muy grande, que ellas en Envena Betea lo pueden hablar, o sea, en el idioma Envena o en cualquier idioma, puede consultar o decir lo que ella siente, pero pues si no tenemos un traductor, entonces ahí queda tanto la dificultad como para ella hacer entender a la institucionalidad o al médico, y el médico pues queda como también con esa limitación de no poder entender. Entonces, asimismo en otros espacios, digo yo que no hay un enfoque Sí. diferencial. Debería haber en cada institución, digo yo, me atrevo a decir, en cada institución así, donde es muy recurrente a estos espacios, nosotros los indígenas, alguien, un indígena o alguien que esté solo, pues direccionado en atención al usuario, digo yo, en todos los procesos. Sí. O sea, esa parte cultural a veces de esas prácticas ancestrales a veces riñen como con estas prácticas occidentales, como que Occidente no quiere reconocer en muchos momentos las prácticas culturales autónomas propias de las comunidades indígenas. Sí. Julie, te agradezco muchísimo. ¿Tú quisieras despedirte en Enveravede? No, bueno, en Araquerasma, no, pues yo espero haber aportado un poquitico, no he tenido pues como una experiencia grande como tú me preguntabas en cuanto a lo de educación y todo, pero bueno, ahí se pudo compartir. Muchas gracias, Julie. Bueno, Que esté muy muchas bien, muy gracias. amable.